minutos. Pablo Dávila, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias por la invitación. Bueno, empezando revisando qué tanto han podido aportar o conocer ustedes del nuevo Código del Trabajo que se ha socializado en partes, con algunos solamente de los planteamientos o propuestas todavía. Creo que hay que distinguir un proceso en dos etapas. En primera instancia, el Gobierno Nacional ha resuelto elaborar una propuesta de Código del Trabajo y en segunda instancia nos han presentado a los actores del sector productivo, tanto empleadores como trabajadores, las versiones que tienen de este documento, entendiendo que todas ellas hasta ahora son preliminares. De tal manera que hemos tenido una participación, creo yo, relevante en la medida que podemos dar ciertos aportes, pero estamos esperando evidentemente que estos aportes se materialicen ya en los artículos definitivos que el Gobierno Nacional que el Ejecutivo enviaría a la Asamblea Nacional para que se transformen ya en las nuevas disposiciones que regirán la materia laboral. Discutir sobre el texto final. Ahora, conozcamos algunas de sus posturas sobre las propuestas que por ahora se plantean, como por ejemplo el derecho de los trabajadores que prestan sus servicios en compañías de actividades complementarias a percibir utilidades de esas empresas en el caso de que sean mayores a las utilidades que reciben de su empleador directo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, a nosotros nos parece relevante el hecho de que se pretenda clarificar cuál es la situación respecto del derecho a percibir utilidades por parte de los trabajadores en servicios complementarios. Recuerde usted que esto responde a una reforma de ley que se hizo hace algunos años en materia de intermediación laboral, cuando se suspendió la tercerización de servicios complementarios, la tercerización laboral en realidad. Ahora bien, esto generó varios problemas en la práctica para el cálculo de las utilidades de estos trabajadores. La posibilidad de que hoy se reforme el Código del Trabajo y se clarifique exactamente cuál va a ser la participación de estos trabajadores es útil para eliminar la discriminación posible que podía haber con los trabajadores directos de las empresas. Es importante que esta reforma obviamente establezca cuál es el derecho y el alcance de estos trabajadores respecto de cada una de las empresas en las que prestan los servicios. Por tanto, nosotros vemos que esta reforma en primera instancia es positiva. Sobre sustituir la jubilación patronal por una bonificación, ¿cuál es la posición de la Cámara? ¿No se afecta a un derecho adquirido ya de los trabajadores? A ver, me parece que es relevante entender el antecedente. Nuestro código data de 1936. A orígenes de la relación laboral en ese entonces no existía el seguro social, existía primeramente la caja del seguro y esta no tenía la responsabilidad de cubrir la jubilación patronal. De ahí que los empleadores, de mutuo acuerdo con las autoridades en ese instante, deciden crear la jubilación. Actualmente este derecho está cubierto por el seguro social, por tanto debe eliminarse y el momento que exista una disposición legal, los trabajadores han expresado ya que mientras se mantenga el derecho a través de la seguridad social, los empleadores no tendrían que cubrir. Lo que pasa es que se renunciaría a uno de los derechos, porque claro, uno sigue recibiendo esa jubilación patronal por medio del IES, pero también es la que tuvo a lo largo y por los años de servicio en determinada empresa donde estuvo trabajando. Por eso lo que el gobierno está planteando no es una eliminación 100%, está planteando una transformación, si usted gusta, de la jubilación patronal a través de una bonificación o una indemnización especial por antigüedad. De hecho, me parece que esa figura pretendería no afectar o no violar este derecho adquirido sobre jubilación patronal. En todo caso, lo importante es establecer que ya por varios años centrales sindicales y empleadores hemos llegado a un consenso en que la jubilación patronal debe ser eliminada, al menos en la prestación del sector empleador. Debe mantenerse y debe potenciarse a través del seguro social, pero no le corresponde al sector empleado. Ahora, sobre otro punto, los trabajadores no están de acuerdo con que se eliminen, por ejemplo, los servicios de alimentación, los dispensarios médicos, guardería, etcétera. Por su parte, el gobierno cree que hay cosas que están en el código según las circunstancias de ese momento. Usted se ha referido, es un código que ha tenido reformas en los últimos años, sí, pero que está vigente desde 1938. Entonces, que antes no había la atención del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, ahora ya se podría lograr convenios, etcétera. ¿Qué creen ustedes? Me
parece que es imprescindible buscar eficiencia en la prestación de servicios, no quitarle los servicios que actualmente perciben los trabajadores y las centrales sindicales en general. En ese sentido, la reforma que plantea el nuevo proyecto establece modificar la obligatoriedad de servicios en alimentación, en servicios médicos, en guarderías, con ciertas particularidades en cada una de ellas. En la medida que se logre que el servicio de seguridad social, los servicios de la seguridad social mantengan las prestaciones a los trabajadores, creo que podríamos lograr ser más eficientes, porque en la actualidad las empresas están invirtiendo recursos importantes para poder atender estas disposiciones del Código del Trabajo. Si a la vez el Instituto de Seguridad Social tiene estas prestaciones, la posibilidad de establecer una alianza público-privada para usar las prestaciones públicas y bajar los costos por parte del sector privado es muy relevante y muy importante. Ahora, lo que sí es importante decir es que los servicios que emanen del Servicio de Seguridad Social deberán estar al alcance de todos los trabajadores en todas las zonas del país. Caso contrario, quien asumiría el riesgo frente a una demanda o una petición de los trabajadores en materia de educación o de seguridad social en estos términos de guardería, por ejemplo, podría ser endilgado exclusivamente al empleador, lo cual debe preverse con la debida seriedad. Con la propuesta de mensualizar, en cambio, el 13º y el cuarto sueldo voluntario para el sector privado, obligatorio para el sector público, el gobierno ha sostenido que con este mecanismo la economía sale ganando porque se aumenta el ahorro nacional, que se evita duplicar la masa monetaria en el pago de sueldos en diciembre, que afecta al equilibrio de la economía. ¿Ustedes cómo lo ven? Nosotros en primera instancia creemos que no es una medida adecuada. Partiendo del siguiente concepto, al sector empresarial, al sector empleador no le afecta la forma de pago, porque normalmente ya se mensualiza la valoración de lo que es el 13º y el 14º. Sin embargo, hay que entender la naturaleza de bonificaciones. Responden a una necesidad puntual de los trabajadores, a una necesidad de tener una bonificación específica, ya sea para matrículas, ya sea para Navidad. Por tanto, se corre el riesgo en el futuro de que los trabajadores demanden una nueva prestación en el futuro y digan, bueno, a mí ya no me están pagando, que también es un derecho adquirido, la bonificación por Navidad, la bonificación por el ingreso a clases, y es necesario crear una nueva. De aquí a 2 años, 3 años, 5 años, la gente no se va a acordar que se hizo este cambio en la forma de pago y se mensualizó, y básicamente va a decir, es cierto, antes se pagaba, ahora ya no se paga, hay que generar un nuevo bono al respecto, y no hemos logrado nada. Nos da la impresión que esta es una decisión que tiende simplemente a inyectar más dinero en la economía mensualmente, no va a generar mayor ahorro porque se trata de montos individualmente considerados que no son sustanciales, por calificarlos de alguna manera, y consecuentemente lo que va a aumentar es el gasto, no el ahorro, y penosamente con el tiempo va a obligar a las empresas a generar pagos adicionales. El nuevo código introduce también la figura del sindicato y la contratación colectiva por rama de actividad y toma en cuenta las 22 ramas establecidas para el Consejo Nacional de Remuneraciones, el CONARES. ¿Qué observaciones tienen sobre eso? Me parece que este es uno de los temas más sensibles que hay que analizarlo con profunda responsabilidad entre el sector público y el sector privado. Lo primero, nosotros sabemos y entendemos que la sindicalización por rama es una figura que existe a nivel internacional. Ahora bien, hay que entender que la sindicalización es un derecho de voluntad de los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede exigir, como aparentemente está en el proyecto del Código del Trabajo, a todos los trabajadores a formar parte de un sindicato por rama. Eso sería, en esencia, atentatorio a la libertad de sindicalización. Primera observación muy importante. Segundo, estos sindicatos por rama deben ser limitados claramente en el ejercicio tanto de sus derechos como de sus obligaciones. Actualmente, cuando los sindicatos ejercen el derecho de huelga, entre otras cosas han tenido hasta la fecha la posibilidad de tomarse las instalaciones de las empresas. Eso sería catastrófico si es que es ejercido por un sindicato por rama. Entendemos que las autoridades laborales están conscientes de estos riesgos y por tanto están estableciendo límites al ejercicio de derechos por parte de estos sindicatos. Pero el derecho a la huelga, por ejemplo, ya se estaría estableciendo que no sea dentro de las mismas instalaciones, sino afuera. Correcto.
correcto, pero hay otros elementos importantes también. Por ejemplo, las negociaciones salariales y las pretensiones salariales. En términos generales, lo que esperaríamos es que estos sindicatos por ramas tengan claramente establecido y taxativamente establecido cuáles van a ser los derechos que tienen en representación de los trabajadores de cada uno de los sectores, porque aparentemente se van a mantener también los sindicatos por empresa. Eso genera una dualidad en la relación de trabajo y eventualmente podría significar mucha más conflictividad que no le interesa al país en general para promover el desarrollo y la producción, no le interesa a los sindicatos porque todos queremos trabajar en orden y menos aún a las empresas. Ahora, en la actualidad, la indemnización por despido a una mujer embarazada es el equivalente a un año de remuneración. Les están proponiendo que en el caso de despido intempestivo, una indemnización sea el equivalente a 2 años de remuneraciones y además que la protección se extienda a todo el periodo de lactancia. ¿Ustedes ven como positivo o qué implicaciones tendría para ustedes como empresarios? Yo creo que toda disposición y toda regulación que tiende a mejorar los derechos de los trabajadores es importante. Sin embargo, hay que entender también un poco las condiciones normales de contratación, facilitar el proceso, no generar mayor carga a la contratación de un hombre, de una mujer. En este caso, lo que se está pretendiendo es garantizar la contratación a través de aumentar las indemnizaciones. Esa no necesariamente es la mejor figura. Aquí lo que hay que respetar y promover es la libertad de contratación y una contratación que vaya en función de los méritos, independientemente del género de las personas. Pero hay que entender que estas medidas en ciertas ocasiones son importantes. Lo que esperamos es que no todas las medidas que tienden a favorecer a ciertos sectores de la producción se concentren exclusivamente en el incremento de las sanciones. Incrementar las sanciones por despido o mejorar las circunstancias de contratación particular en ciertos momentos no necesariamente es la mejor medida para generar contrataciones a mediano y largo plazo. ¿Considera de todas maneras que es necesario que se permita socializar ya el proyecto en su conjunto, no en partes, como se lo ha estado haciendo? Digo, para tener una dimensión real de todo lo que abarca y sobre todo para que ahora que en la Asamblea se pueda aprobar a la brevedad posible cualquier proyecto de ley, no se lo haga sin que se haya discutido con todos los sectores interesados las observaciones y sugerencias sobre todos los artículos planteados. Indudablemente, el tiempo va pasando y entendemos que el Código del Trabajo es una prioridad para las autoridades públicas. En ese contexto, sabemos que ya se va agotando el tiempo para discutir sobre conceptos generales y es imprescindible conocer el contenido específico de los artículos. El sector que yo represento espera poder tener la oportunidad de opinar sobre los artículos, poder abonar en la discusión de estos temas y cuando el documento llegue a la Asamblea, haber ya tenido un documento que contenga las observaciones del sector empresarial para que en la Asamblea obviamente se introduzcan lo que los asambleístas estimen prudentes, pero ya sobre un proceso de socialización en base a los documentos finales. 7:35 de la mañana, ahí tienen ustedes la posición de las cámaras. Pablo Dávila, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.